Bien, bueno, buenas tardes. Vamos a ver hoy una parte nueva dentro de lo que es el diseño asistido por ordenador, que es el tema del modelado sólido. Es decir, nosotros hemos aprendido a dibujar en dos dimensiones. Ya sabemos hacer perfectamente, en teoría, cualquier cosa. Ya sabéis que con cinco órdenes los somos en el sentido que podéis hacer cualquier cosa en dos dimensiones. Ya hemos aprendido a dibujar líneas, arcos, círculos, puntos y textos. Hemos hablado de una entidad que era la polilínea, que sí va a tener también su importancia cuando veamos los temas de tres dimensiones, pero ya empezamos el tema de tres dimensiones. El objeto es llegar un poco, el primer día, si recordáis, cuando hablamos del diseño asistido por ordenador, os decíamos que ya el tema del CAD estaba obsoleto y que estaba superado por lo que se llamaba el BIM, ¿recordáis? No es que esté obsoleto, lo que pasa es que el BIM va más lejos, porque con el BIM yo tengo un modelo sólido y guardo información en ese modelo sólido. Una información muy interesante. Si en el curso nos da tiempo, os daremos al final un tema de BIM para que veáis en qué consiste y todo esto. Yo, de hecho, estoy haciendo en colaboración con empresas temas de BIM para desarrollos de, pues eso, ver la información gráfica si concuerda con la medición alfanumérica de las bases de precios y cosas de ese estilo. Algún día, si acaso, podría enseñaroslo para que veáis aplicaciones prácticas. Bien, pues camino del BIM está el modelado sólido. ¿Por qué? Porque yo cuando hago un modelo BIM, hago un modelo ya 3D. ¿Qué ocurre? Que una vez que he hecho el modelo en tres dimensiones, tengo herramientas, AutoCAD las tiene, por ejemplo, para poderme hacer ya las vistas, sacarme ya vistas, es decir, ya hacerme esos planos en dos dimensiones. Es decir, el sistema diédrico, que empezasteis a ver el otro día, que ya sabéis que es la proyección por unos planos ortogonales, pues eso, si yo tengo un modelo sólido, AutoCAD sabe hacerlo. AutoCAD sabe hacerme una planta, sabe hacerme un alzado y una vista lateral. Si tengo un modelo sólido, AutoCAD sabe hacerme secciones, sabe cortarme una pieza para poder ver lo que hay dentro de ella. AutoCAD sabe hacerme perspectivas, me puede hacer una perspectiva isométrica, me puede hacer una perspectiva cónica, es decir, todos esos tipos de perspectivas, AutoCAD también las sabe hacer. Pues bien, hoy vamos a ver el tema del dibujo en tres dimensiones. Entonces, yo si recordáis, cuando os hablé un poco también de la evolución del CAD, os comenté que los primeros planos que se hacían en tres dimensiones era utilizando unas primitivas. ¿Qué son primitivas? Son figuras muy básicas. Una esfera, un cilindro, un cubo, bueno, un cubo, más bien que un cubo, un paralelepípedo, una cuña, tiene por ejemplo AutoCAD, ciertas figuras muy básicas. ¿Y cómo hacía AutoCAD luego el sólido? Pues lo que hacía AutoCAD para hacer ese sólido era combinar las primitivas y hacer operaciones en las primitivas. Unas operaciones que hemos llamado booleanas. El álgebra de Boole. El álgebra de Boole lo vais a estudiar en distintas partes de la carrera. Por ejemplo, el álgebra de Boole se aplica en electrónica para todo el tema de puertas lógicas. Las puertas AR, OR, NAND y todas esas, con el tema de operaciones booleanas, de el AND, el OR y todo eso, se pueden hacer pues, distintos circuitos. Bueno, pues en el tema del diseño asistido por ordenador, el álgebra de Boole, las operaciones booleanas, lo que me permiten es hacer una serie de operaciones con los sólidos. ¿Qué operaciones puedo hacer? Pues una operación que a todo el mundo se puede ocurrir de entrada es la unión. Tengo dos sólidos y los uno y convierto eso en un único sólido. Otra operación booleana que se os puede ocurrir a vosotros es la diferencia, la sustracción, la resta. Tengo un sólido, le quito el espacio que ocupa otro sólido. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un cilindro hueco, yo podría dibujar un cilindro, otro cilindro concéntrico más pequeño y decirle al cilindro grande me quitas el volumen del cilindro pequeño y dejo ese hueco. Otra operación booleana que puedo hacer es la intersección de sólidos, es decir, el espacio común que ocupan dos sólidos. Por ejemplo, es muy interesante en los temas de tuberías buscar cómo intersectan dos tuberías entre sí, cómo es la parte interior de la intersección de dos tuberías, qué forma tiene y todo eso.
Bueno, pues ese tipo de operaciones se puede hacer por medio del álgebra booleana, intersecciones sólidos. Entonces, cuando AutoCAD comenzó, con la versión 11, tenía primitivas, tenía operaciones booleanas y uno más o menos podía hacerse por los sólidos de esa manera. Se podían hacer muchísimas cosas, ¿eh? Pero estaba limitado. Era muy laborioso hacer ciertas geometrías. Cuando AutoCAD abandonó el concepto de primitiva para pasarse a lo que se llama NURBS, Non-Uniform Regular Bezier Surfaces, superficies regulares, no regulares de Bezier, lo que ya hace es olvidarse de la primitiva y realmente cualquier superficie que se os ocurra se puede convertir como en un sólido. Cualquier tipo de eso. No es que las primitivas hayan desaparecido, las sigue manteniendo. Lo que pasa es que AutoCAD, una vez que las coge y la convierte a su... Cuando hago operaciones con ellas, pierde su entidad y ya no puedo deshacerlo. Ya no puedo volver al cilindro original porque me he equivocado en su diámetro, me he equivocado, tengo que cambiarlo. Ya no puedo decirle, vuélveme al cilindro antes de que he hecho la unión. Permite algunas operaciones de edición de sólidos, pero son una chapuza aquí entre nosotros. Por eso también os lo adelanto ya, pero lo contaré. Dejar las operaciones booleanas para el final. Dejar la esfera, dejar el cilindro, no hagáis nada hasta el final. Luego al final ya hacéis las operaciones booleanas. Y yo siempre lo que hago cuando trabajo con sólidos es, antes de hacer todas las operaciones booleanas, me cojo todos los sólidos, los copio y los pongo en otro sitio, en otra capa oculta y los dejo. Hago un duplicado. ¿Por qué? Porque si me he equivocado y tengo que volver, me olvido de lo que he hecho mal, cojo otra vez el original y vuelvo haciendo. Yo siempre lo voy haciendo por fases, es decir, voy guardando fases para tener marcha atrás. ¿De acuerdo? Esto os lo recomiendo que lo hagáis vosotros. Podéis crear todas las capas que queráis, podéis ocultar las capas, pues os creáis fase 1, fase 2, las capas que queráis y vais guardando todo. Donde ya se hizo muy potente AutoCAD, y yo me gustaría verlo hoy con vosotros también, es cuando, partiendo de figuras 2D, en 2D, puedo transformarlas en sólidos. Para ello tiene dos operaciones, bueno, tiene varias, pero las dos fundamentales, y yo os diría que con esas dos podéis hacer también cualquier sólido dibujando previamente en 2D, con lo cual es una ventaja. Porque al final, yo si dibujo bien en 2D, el 80% del trabajo va a ser 2D, todo 2D, y luego al final transformo eso en sólido. ¿Qué dos operaciones me permiten convertir figuras planas en sólidos? Una va a ser la extrusión. La extrusión es coger una figura plana y llevarla sobre un eje. Y el recorrido que hace esa figura al moverse por el eje me genera un sólido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo haría un cilindro? Dibujo un círculo y le digo, hazme una extrusión sobre esta línea. Y das una línea que es el recorrido de eso y haces el círculo, haces el cilindro. La extrusión es potentísima porque yo puedo extruir no solamente por una línea, sino sobre una curva. Ya haremos algún ejemplo de eso. Y otra forma de hacer sólidos es por revolución. Yo dibujo una figura, hago una revolución en torno a un eje y genero la figura por revolución. Eso también es muy potente. Hay figuras muy complicadas que sencillamente dibujando el contorno y revolucionándolo las tengo. Un cilindro también lo puedo dibujar como una revolución. No tengo más que dibujar una línea recta y revolucionarla y tengo el cilindro. Un cono, no tengo más que dibujar una línea inclinada y revolucionarla sobre un eje y tengo un cono. Una esfera, no tengo más que dibujar un arco, revolucionarlo y tengo una esfera. Porque la revolución es muy potente. La extrusión, 3/4 de lo mismo. Es decir, yo podría, incluso un cono lo puedo hacer por extrusión. Le puedo decir que hago una extrusión con ángulo y entonces va decrementando y haciéndose el ángulo. Perdón. Un paralelepípedo también lo puedo hacer por extrusión. No tengo más que dibujar un rectángulo y extruirlo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque yo soy muy defensor de que trabajéis todo el tiempo en 2 dimensiones y al final hagamos el tema en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ir a un concepto previo. Tengo una cuestión. Sí, dime. ¿Se supone que estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve nada? No. No, pero todavía no hay nada dibujado, ¿eh? Ah, vale, vale.
¿No he compartido pantalla? Bueno, comparto. No pasa nada porque estoy de momento solamente comentando. Bien, y ahora voy a comentar otra cosa muy, muy importante, que es la base también para dibujar en 3 dimensiones, que es lo que llama AutoCAD el SCP, que significa Sistema de Coordenadas Personalizado, o en inglés UCS, User Coordinate System. ¿En qué consiste esto? Y esto es la clave también para poder manejarse bien en 3 dimensiones. Yo cuando os dije que AutoCAD dibujaba en 3 dimensiones, os estaba engañando. O sea, yo AutoCAD yo puedo dibujar círculos, líneas, todo eso, pero todo en teoría en un plano. ¿Cómo resolvió Autodesk el problema de las 3 dimensiones? Para poder dibujar en el espacio ese círculo, por ejemplo, un círculo en vertical. Pues AutoCAD lo que dijo es, tú siempre vas a dibujar en plano. Ahora bien, yo te dejo que tu plano de trabajo sea otro. Es decir, yo podría dibujar en un plano que es la mesa, o podría dibujar en un plano que es la pared. Siempre dibujo en plano. O sea, el círculo siempre va a ser plano. Lo único que a mí AutoCAD me va a dejar es cambiar el plano. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo para que veáis este tema. Voy a dibujar un rectángulo. Vamos a ver. A ver si me deja escribir. Eso es. Luego veremos eso ya con el AutoCAD, las operaciones booleanas. Hay un caso de operación booleana. En el caso de la diferencia es si al cubo le quito la esfera, si a la esfera le quito la parte de la unión, la intersección La diferencia. y la diferencia. No es cuántico porque como es tan poco rato, Claro. luego las dos. Correcto. ¿Qué? Sí, sí, claro. Sí, sí. Hacerle foto, por favor, a la pizarra y os la pasáis. En el caso de la diferencia hay dos. Hoy va a ser a la carrera. En el caso de la diferencia hay dos posibilidades, ¿de acuerdo? Que al cubo le quite una parte de la esfera para la esfera. Bien. Bueno, os voy a contar. Eso que he dibujado ahí, que parece como una pieza en volumen, ¿verdad? ¿Sí? Pues es como una especie, es una trimétrica, es decir, no estoy poniéndolo ni en isométrica ni nada de eso. Si quieres que coja en isométrica, te cojo en isométrica, pero vamos. Tampoco, o sea, estoy un poco cogiendo, mira, la estoy rotando para que la veáis. Si quisiera poner una isométrica, así, aunque AutoCAD tiene formas para isométrica, pues esta, por ejemplo, podría ser más o menos una isométrica.
más o menos. 3 hojas. ¿De acuerdo? Eso que estáis viendo ahí parece un volumen, ¿verdad? Bueno, pues no es un volumen, es una estructura alámbrica. Está hecho por líneas, es decir, si yo doy a orden list, esto es una línea, eso sí, es una línea que si veis va del punto 11.10.5 al punto 20.10.0. Son líneas. Bien. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera dibujar un círculo abajo, en la parte de abajo de la pieza, pues puedo dar la orden círculo que todos conocemos y dibujo el círculo. ¿Veis? Está ahí el círculo dibujado. Estoy rotando la pieza y veis el círculo, ¿verdad? Bien, voy a dibujar un círculo en esta cara que hay aquí. Círculo. Voy a hacer una cosa. Voy a dibujar una línea que venga de aquí a aquí, en esta diagonal, y voy a dibujar un círculo en la mitad de la diagonal. Hago la orden círculo y le digo punto, pues le digo el punto medio, cojo la línea y dibujo el círculo. ¿Qué ha ocurrido? Mirad. El círculo que he dibujado es un círculo que sigue estando horizontal. No me ha dejado dibujar el círculo sobre la cara. Lo único que he hecho ha sido, en lugar de dibujarlo en el suelo, lo he dibujado encima de la mesa. Le he dado una altura, lo que llaman en AutoCAD una elevación. Pero no he podido dibujar el círculo en la cara que yo quería. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar mi sistema de coordenadas a AutoCAD y decirle a AutoCAD que quiero dibujar con otro sistema de coordenadas. Voy a mover el sistema de coordenadas para que lo veáis. Este es el sistema de coordenadas con el que estoy trabajando ahora. ¿Veis? Cuando giro la pieza, pues tengo mis ejes X, Y, que son el plano horizontal, y el Z. Si yo, por ejemplo, quisiera dibujar un círculo sobre esta cara que está inclinada, sobre la cara inclinada, ¿qué tendría que hacer? Tendría que cambiar mi sistema de coordenadas y decirle a AutoCAD que yo quiero que mi plano, mi eje X, por ejemplo, fuera esta línea, mi eje Y fuera, por ejemplo, esta línea, y lógicamente el eje Z ya viene obligado, ¿no? Si tengo el eje X y el eje Y, el eje Z, pues ya sabéis que viene obligado, no es más que el producto vectorial del X por el Y, en un sistema ortogonal, ¿no? ¿Lo habéis visto en álgebra o el tema de cambio de base y esas cosas en álgebra? ¿Los habéis visto? Poco. Bueno. Todo esto que os cuento aquí gráficamente luego en álgebra se hace por matrices. Matrices de rotación y todo eso. Matrices ortogonales para el tema de... ¿no? Todo eso suena, ¿no? Que luego la inversa es igual que la respuesta. Bien. Bueno, pues ¿qué haría yo? Yo tengo una orden para decirle a AutoCAD, oye, olvídate del sistema de coordenadas general, que se llama el universal, y quiero uno propio. ¿Cómo se hace eso? Se hace con la orden SCP en español o UCS en inglés. Os lo voy a poner aquí en el blog de notas para que no tengáis dudas. SCP y en inglés UCS. ¿Vale? Pues sí, vamos a hacer esa orden. Doy a la orden UCS, y me da una serie de opciones. Cara, guardado, objeto, previo, vista. ¿Por qué? Porque yo puedo hasta ir guardándome sistemas de coordenadas para luego reutilizarlos, todo eso. No vale la pena, para este tipo de dibujos que estamos haciendo, no vale la pena estar guardando los sistemas de coordenadas. Hay una opción que no viene, que es la que da AutoCAD por omisión, que es la opción de 3P, 3 puntos. Dais a 3P, 3 puntos, y AutoCAD pide el origen. Y digo, bueno, pues el origen quiero que sea este punto. Luego me pregunta el eje X y marco esta línea. Luego me pide el eje Y y ya tengo definido mi SCP. Si ahora dibujo un círculo en el punto medio, como hice antes, de esta línea y dibujo el círculo, si os fijáis, ahora ese círculo está bien dibujado. ¿Lo veis? Ahora sí está bien dibujado. Si quisiera dibujar un círculo en esta pared vertical, lo mismo, doy a la orden SCP otra vez, le digo 3 puntos, elijo este origen, esta línea y esta línea, le doy a la orden círculo y ese círculo está dibujado en esa cara. ¿Veis? Está dibujado en esa cara.
Bueno, pues de esta forma, cambiando el SCP, yo puedo dibujar. Sí. A6. Pero se va a dar material. Te puedes quedar. Sí, me tengo que ir, porque tengo el billete del autobús, por eso. Tienes que subir. Bueno, adelanto. Sí, adelántalo si quieres. ¿Eh? No, todavía no. A ver, por hacer un favor a vuestro compañero, los entregables de hoy no van a ser en clase, van a ser voluntarios para las semanas que no hay clase ni esta ni la que viene. Sí. Tenéis que hacer las 3 piezas el otro día, las que dibujaste las vistas. Bien, entonces, esto que. Atender, por favor, se van a dar 10 minutos de vídeo. Tenía que hasta vuestro examen, pero no estaba previsto. Entonces, atender estos 10 minutos porque es una lista para trabajar prácticas. Eso es, esto es para poder, teniendo figuras planas, dibujarlas en cualquier lugar del espacio para luego transformarlas en un sólido. Por ejemplo, si yo quisiera... Si yo, por ejemplo, esto lo quisiera convertir en un sólido, fijaros, ¿cómo lo haría? Yo haría un SCP otra vez de 3 puntos, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Ahora dibujaría, por ejemplo, una polilínea que me dibujara este contorno. Y ahora fijaros la magia del tema. Voy a copiar esta polilínea. Voy a copiar la polilínea, este círculo y este círculo, los voy a copiar fuera. Bien, ahora fijaros, esto me voy a adelantar un poco, pero para que veáis a dónde vamos a llegar. Voy a extruir este sólido por esta cara. Voy a extruir este cilindro hacia acá. Voy a extruir este otro cilindro aquí y este cilindro lo voy a extruir aquí. Fijaros, dibujado. Voy a decirle a AutoCAD que me lo muestre como si, con una visualización de sólido. Para que... Y ahora voy a hacer una resta para que quede eso atravesado, lo que os he comentado. A este sólido le quito este y le quito este. Ahí está la figura, con los sólidos, con los agujeros, todos, los taladros. Fijaros. No, ahora lo... Entonces, he dado un gran salto, es decir, todavía no sabemos llegar aquí, pero quiero que veáis el tema. He estado dibujando en 2 dimensiones. Porque esto, si lo quisiera hacer con primitivas, que lo podría haber hecho, ¿cómo habría que haberlo hecho? Para que os hagáis un poco la idea. Y así ya vamos a introducirnos con las primitivas. Pues yo podría haber dibujado una caja de orden box. Espérate, voy a cambiar de SCP, UCS. Voy a irme al universal, que es el de papel, y voy a dibujar una caja, que sería la primera parte de la pieza que estoy haciendo. Luego tendría que dibujar una cuña. Vamos a ver si más o menos la hago bien, la cuña. A ver, aquí, aquí, a ver. Las primitivas que está escribiendo Ramón, las tenéis en la pestaña dibujo modelado, ¿de acuerdo? De arriba, si vais a dibujo modelado, veis la parte. No, es la cuña te pregunta el rectángulo y la elevación, el ángulo. Luego un cilindro, que lo voy a dibujar a ojo aquí así. No, esto ya son primitivas. Estos son primitivas. Pero, por ejemplo, yo ahora quiero desplazar este cilindro. Esto es primitivas. Con la orden desplaza.
Y más o menos, pues estaría ahí, ¿verdad? Más o menos en el centro. Y ahora sí podría restar. Yo podría restar a este sólido, le puedo restar este. Y puedo unir a este sólido, le puedo unir este, queda como un único sólido, ¿veis? O sea, con un taladro. Pero fijaros qué complicado sería para mí. Bueno, para cambiar SCP tendría que dibujar un cilindro inclinado y eso. Las dos formas llegan a lo mismo. O sea, AutoCAD al final me genera lo mismo. Bueno, con primitivas o con sólidos. ¿Qué primitivas tengo? Ya para que veáis un poco. Pues si me voy al menú, que no lo puedo ver yo en AutoCAD, porque tengo aquí esta, se puedo quitar. A ver si puedo ver este menú, sí. Ahí. Dibujo, modelado. Aquí tenéis las primitivas, ¿las veis? Prisma rectangular, cuña, cono, esfera, cilindro, toroide y pirámide. Luego tenéis la solución de extrusión y revolución que os he comentado, el solevar, que es la orden loft en inglés, que también está bastante bien, pero bueno. Entonces, ¿cómo podemos hacer sólidos? De las dos formas, o con primitivas o con estos temas con planas con extrusión. Se pueden mezclar. Si yo no estoy obligado a hacer todo con primitivas o todo tal. Puedo hacerlo a mi gusto. Yo normalmente uso muy poco las primitivas porque tengo mucho más control con dibujo en 2D. En 2D me funciona más perfectamente la intersección, punto final, punto medio, todo eso funciona perfectamente. En AutoCAD, el punto final de un sólido ya empiezan los rollos de qué cara es y todo eso. Entonces siempre intentar trabajar por extrusión. Sí, sí, sí. A ver, Sí.